de un hombre que no se habla nunca. No es que no se hable nunca, pocas veces yo he escuchado hablar de este hombre. Es Ezequiel. Voy a hablar de Ezequiel. ¿Y quién es Ezequiel? Mira, lo he puesto al revés. Tengo que empezar por la segunda página. ¿Quién es Ezequiel? Pues vamos primeramente a leer Ezequiel 2 y después voy poco a poco a explicar cosas de Ezequiel, ¿vale? Ezequiel 2, del 1 al 10. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. A mí me ha costado un montón entender Ezequiel. Me ha costado un montón. He tenido que estar un montón de tiempo ahí para poder enterarme y para poder, pues, enterarme un poquito, ¿no? Ezequiel entero, desde el principio hasta el final, que es bastante largo, es un libro histórico, pero no es histórico como Hechos de los Apóstoles. Es histórico y el vocabulario que utiliza es un vocabulario, yo diría que muy rebuscado. Tiene muchas, ¿cómo lo digo? Simbolismos, juegos de palabras. Hay cosas que podemos cogerlas literal, hay otras cosas que no las enfoca literalmente y es un poco complicado por eso. ¿Quién es Ezequiel? Ezequiel es de los 4 profetas mayores, uno de ellos. Está Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estos son los 4 profetas mayores, pero siempre, normalmente, no se nombra mucho. No se nombra mucho. Pues yo hoy voy a hablar de él. ¿De qué familia viene este hombre? Pues este hombre podríamos decir que viene de familia de realeza, ¿vale? En esa época los sacerdotes no podía ser cualquier sacerdote. Tenías que venir de herencia sacerdotal. Es decir, que este hombre, Ezequiel, cuando fuera pues una edad más avanzada, acabaría siendo sacerdote. Para eso él se preparaba. En ese tiempo, ¿qué pasaba? Los babilonios estaban atacando al pueblo de Israel, estaban en el exilio, ¿no? Iban al pueblo, cogían a unos cuantos, a unas cuantas personas del pueblo y se los llevaban cautivos a Babel, ¿vale? Así estaba en ese momento lo que es el pueblo de Israel en el tiempo que ellos estaban. Y Ezequiel, aquel que se preparaba para ser sacerdote, también fue exiliado a Babel. Es decir, que también lo sacaron de su tierra y se lo llevaron cautivo a Babel. Hasta aquí explico todo esto para que se pueda entender, ¿no? lo que él está hablando. Y en el tiempo que se escribe Ezequiel está exiliado, está en el exilio, no está en su casa. Está exiliado en Babel, en Babilonia, ¿vale? El pueblo de Israel, a pesar de tener la ley que se le dio a Moisés en el monte de Sinaí, a pesar de todo eso, es un pueblo súper rebelde. Es súper rebelde el pueblo, ¿vale? Y en Ezequiel 1:1 podemos ver, si no hace falta que lo leáis, si no queréis,
podemos ver que en Babilonia él recibe, es lo que dice, profecía y visiones, estando allí, en Babel, no en su casa, en Babel. En todo el libro podemos ver que Ezequiel profetiza al pueblo de Israel cautivo, al pueblo de Israel que no está cautivo, que se ha quedado en Israel, y también habla de la destrucción del templo, ¿vale? Más o menos del templo. Más o menos es lo que lo he resumido mucho, ¿vale? Ezequiel tiene profecías que podríamos comparar hasta en Apocalipsis, ¿vale? Pero hasta aquí el resumen, así a grandes rasgos que he hecho para que se pueda entender, ¿vale? De lo que hemos leído, en el versículo 1 que dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Esta frase de hijo de hombre se repite en todo Ezequiel 94 veces. Hijo de hombre. Y podemos ver una similitud. A Jesús se le llamaba hijo de hombre. No todos, pero en ocasiones se le ha llamado hijo de hombre, ¿vale? Entonces, aquí realmente lo que yo veo es que Ezequiel se lo podría haber saltado. Ezequiel, si hubiera querido, no hubiera puesto esto, porque se entiende que este libro lo escribió él, porque al principio habla de primera persona, no habla en tercera persona, habla en primera persona. Entonces, aquí, solo en este versículo, yo lo que entiendo es que sí que es verdad que este nombre no lo dice Ezequiel, este nombre le llama Dios a Ezequiel, pero él lo remarca 94 veces. Y Dios se lo dijo y él lo transmite. Aquí se ve la distancia que hay entre Dios y el hombre. Dios es Dios y nosotros somos hombre, pero a pesar de la distancia, Dios usa a Ezequiel. Luego vamos a hablar de otras cosas, ¿no? que Ezequiel pasa a lo largo de su libro. Después, en el versículo, vamos del 3 al 5, ¿vale? Dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelan contra mí, ellos y sus padres que se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Aquí es lo que Dios ordena a Ezequiel que haga. Esto es lo que Dios quiere que Ezequiel haga, ¿vale? En Ezequiel, en el capítulo 33, vamos a mover la Biblia, en el capítulo 33, el versículo 7 y 9, mirad qué dice. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás. 33, el 7 al 9. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta del camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Tanto en uno como el otro, vemos que él tiene un trabajo a hacer. Pero la palabra atalaya significa, no es que él se dedicara a ser un atalaya, no, Dios lo está enfocando para que lo podamos entender. Un atalaya era una persona que por ejemplo, había un pueblo, estaba aquí la muralla del pueblo y habían unas torres. El atalaya se ponía en la punta de la torre, observaba y miraba, y cuando veía que un ejército venía a atacar, cogía una trompeta y turutú, turutú, y pitaba, y el pueblo ya sabía que venía a atacar. Entonces, las tropas supongo que se ponían en fila y hacían lo que tenían que hacer. Eso es el trabajo de un atalaya. Pero aquí no está diciendo que él era un atalaya, que su trabajo era estar encima. No, él estaba cautivo, ¿vale? No nos olvidemos de esto. Y en esto que hemos leído, tanto en el uno como el otro, vemos que Dios le está diciendo, si tú haces lo que yo te digo, si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, nadie podrá decir, oye, que pequé, pero es que yo no sabía que era pecado. No.
mandó un profeta. Mandó un profeta para que le dijera, oye, eso está mal. A lo largo de la Biblia vemos cosas súper fuertes. Yo esta semana me he estado machacando a Ezequiel y hay cosas súper fuertes que nadie se le ocurre hablar. En Ezequiel hay cosas que dices, ostras, ¿y eso está en la Biblia? Y pues llevo 17 años en el Señor y jamás en mi vida había leído Ezequiel. Para mi vergüenza, nunca lo había leído. Siempre pues como que tenemos tendencia, ay, a ver qué promesa tienes hoy para mí. O, a ver, Señor, ¿cuál es mi ministerio? Y como que buscamos esas cosas buenas, ¿no? Entre comillas, buenas, que nos gustan, pero en la palabra hay otras cosas, ¿no? Y si el Señor lo permite, cada vez que pueda hablar, pues intentaré pues ahí dar una pincelada de Ezequiel, que a mi vida, pues aún hay otras cosas que no he leído, pero ahí tengo que seguir leyendo. En esto que yo estoy hablando, ¿no? El atalaya avisa, observa, avisa y hace que los otros actúen. Y nosotros tenemos que ser atalayas en 2 puntos de nuestra vida. Uno, evangelizando. Tenemos que no decirle siempre, ay, qué pena, tranquila que Dios te va a sanar. Es estupendo porque Dios sana. Es estupendo porque Dios libera. Es estupendo porque Dios le va a dar economía. Pero no tenemos que predicar un evangelio que realmente no es el evangelio que estamos llamados a predicar. Hemos de advertir a la gente con muchísimo amor, sobre todo, con muchísimo amor, porque tampoco es plan decir, oye, arrepiéntete o vas al infierno. Tampoco se trata de ser cruel, ¿no? Sino de tener pues ese equilibrio, ¿no? En avisar a la gente, en la gente que está a nuestro alrededor. Nosotros sabemos que la gente que hay a nuestro alrededor se va a perder. La gente que hay a nuestro alrededor va a ir al infierno. Yo tengo clarísimo que si mi familia no quiere seguir a Cristo, mi familia no, cuando digo mi familia me refiero a mis padres y demás, no van a ir al cielo. Y eso es lo que nos tiene que mover, a ser atalayas en ese sentido. Y después también en ser atalayas para nuestra propia vida. ¿En qué sentido? Pues velar en lo que estamos haciendo, ver si estamos pecando, pedir perdón, mira Señor, me he equivocado aquí, te pido perdón e intento restaurar el mal que he hecho. Y avanzar. Hay muchas puertas abiertas que nos podemos dejar de nuestra propia familia. Y familia, pecados, lo que yo quiero hacer, lo que hago mal, lo que no me gusta, todas esas cosas. Yo tengo que ser una atalaya y vigilar, que por aquí puede entrar el enemigo, que por aquí tengo que cerrar la puerta, que esto no lo puedo hacer. Ahí tendríamos que ser atalayas. Y ahora voy a hacer una pregunta, que no hace falta que contestéis en alto. ¿Estamos, y si queréis sí, ¿estamos dispuestos a hacer lo que Dios dice que hagamos? Y es una pregunta que primero dices, pues claro. Pero después dices, me parece que no. Obedecer a Dios es súper incómodo. Y yo os voy a hablar no de mi ejemplo, sino del ejemplo de Ezequiel. Y voy a coger 4 ejemplos de Ezequiel que obedecer a Dios es súper incómodo. En el capítulo 4, versículo 4 y 5, mirar lo que le dice Dios a Ezequiel que haga. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he mandado los años de su maldad por el número de días, 390 días, y así llevarás la maldad de la casa de Israel. Le está diciendo que durante más de un año que duerma sobre su lado izquierdo. Sobre su lado izquierdo. Yo sé lo que es porque por mi espalda yo solo puedo dormir de un lado. Solo puedo dormir de un lado. Y hasta que te acostumbras, te aseguro que te duelen todos los huesos. No, ahora me acuerdo, del lado izquierdo yo duermo. Del lado derecho no puedo porque tengo dolores de espalda. Pero imaginaros lo que Dios le está pidiendo. Yo me supongo que ese hombre estaría incómodo, ¿no? Dormir siempre del mismo lado, acostarse por el mismo lado. Después, ¿qué le pide en el 6?
Y cumplidos todos estos, es decir, que ya el hombre ya puede dormir boca arriba. Ya el hombre boca arriba, boca abajo, como quiera. Mirad qué le dice en el 6. Pues cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho. Ahora sobre el lado derecho. El lado derecho, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días por año, día por año te lo he dado. Los días y los años no es literalmente 300, tal, no. Está hablando, pues cuando habla de un número alto, yo no creo que él esté poniendo exacta, a lo mejor sí, pero no creo que esté poniendo exactamente los días, ¿no? Es decir, primero le pide que esté un montón de tiempo durmiendo del lado izquierdo, ahora le está diciendo que duerma del lado derecho, pero es que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí, él seguía dando profecías, porque todos los capítulos de Ezequiel es una profecía o una visión. Después, en el 4:12, aquí ya es el colmo de los colmos. Yo cuando leía, le digo, esto está aquí, dice, mira lo que le está diciendo a Ezequiel que haga, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego con excremento humano. Ya estamos. No nos olvidemos que Ezequiel era judío. Y ellos ni tocaban, ni comían cosa inmunda. Y le está diciendo que una caquita humana la coja, la seque y la ponga en el fuego. ¿Vale? Esto es lo que dice la Biblia. Sigue, y él, pues, intenta, se queja, claro, como es normal, yo no hago eso, no sé qué. Y bueno, fíjate, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano. Ya por lo menos baja un poco el listón. Ya no hace falta que sea caquita humana. Ahora ya le deja que sea de un buey, pero no deja de ser un animal inmundo. Es decir, que él está saliendo de su supercomodidad. Ya no está en su tierra, está en un sitio exiliado. Sí que es verdad que si encontramos, dice que él se casa estando exiliado, que él tiene su casa estando exiliado, pero no nos olvidemos que lo sacan de un lugar, lo ponen a otro, y Dios le pide esto. Y él lo hace. Él lo hace. Obedecer a Dios es incómodo. Y el último ejemplo que pongo de su incomodidad, de lo que Dios le pide, está en el capítulo 24. ¿Sabéis lo que le hace? Le quita a su mujer. Del 15 al 18, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni que corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. No solo le está diciendo te voy a quitar a tu mujer. Le está diciendo te voy a quitar a tu mujer y no se te ocurra llorar. Y no se te ocurra estar triste. No se te ocurra vestir de negro. Bueno, yo estoy poniendo los ejemplos que ahora no entendemos como luto. Es muy fuerte. Y Dios le quita a su mujer. ¿Por qué digo le quita? Porque Dios es el que da la vida y es el que quita la vida, ¿no? Su mujer muere. Y dice que era el deleite de sus ojos. Es decir, que él estaba enamorado hasta las trancas de su mujer. Le quita lo que más quiere. Y esto a mí me ha hecho un montón que pensar. Si pensamos que Dios no va a traer pruebas súper fuertes a nuestra vida porque nos ama, no conocemos a Dios. Porque Dios puede poner y quitar lo que quiera. Lo que quiera. Luego hacemos preguntas, ¿vale? Lo que quiera. Puede poner y quitar lo que quiera. Y yo pues veo mis pruebas, veo las luchas y yo digo, bueno, sé, Señor, que haces pruebas fuertes, sé que permites pruebas fuertes, pero hasta ese punto es muy fuerte. Cuando lo de los excrementos, yo me decía, yo ya me estoy imaginando a Ezequiel con una bolsita, con una pala, ahí recogiendo caquitas, el profeta, el que estaba estudiando para ser
un sacerdote cogiendo caquitas y poniéndolas al sol a secarse y con esa caca seca haciendo fuego. Yo creo que esto es increíble, es gracioso, pero es que ha pasado. Entonces, hay otra cosa que no quiero dejar de decir, ¿no? Y es que el ministerio de Ezequiel empezó en yo creo que fue uno de los peores momentos de su vida. Salir de su tierra, estar exiliado, y ser exiliado no era que se iba a la playa cada día. Ser exiliado tampoco era ser un esclavo de esos de que te lo hago todo, ¿no? Pero es que todos los que hemos estudiado historia sabemos lo que es un exilio, ¿no? Y en ese momento Dios le llama para ser profeta. Y a veces nosotros pasamos por pruebas y decimos y pensamos y que hasta que no pase esta prueba, hasta que no pase el desierto, Dios no me va a dar. No, perdona. Dios hace con quien quiere lo que quiere y cuando quiere. Por eso nosotros tenemos que estar súper atentos a no importa qué situación vivo, no importa qué es lo que estoy pasando, lo que yo tengo que estar atenta y ser esa atalaya que se le dice a Ezequiel, que es, Señor, en todo momento lo que tú quieres. Porque a mí me ha pasado de estar súper mal, súper mal, y en ese momento venir una persona y decirme, estoy sin esto, y decir, pues si tú supieras. Y ahí es cuando Dios te da la oportunidad de dar de lo que Él te da. No de lo que hemos aprendido, no de lo que sabemos que tenemos que dar, sino de lo que Dios nos da a nosotros. Después nos vamos a ir al 2, ¿vale? Lo que estábamos leyendo, a Ezequiel 2, y nos vamos a ir al versículo del 8 al 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Mira, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y reyes. Aquí no le está diciendo literalmente, abre tu boca y toma este rollo. No, ¿eh? El rollo era un manuscrito, tiene otro nombre. Un pergamino. Los rollos eran pergaminos. Y tampoco un rollo de libro porque era muy aburrido, tampoco. Estaba enrollado, ¿vale? Es que antiguamente las escrituras estaban enrolladas. ¿Qué le quiere decir aquí en estos versículos a Ezequiel? ¿Qué le quiere decir? Que todo lo que está aprendiendo, que todo lo que Dios le revela, que él no sea simplemente un hombre que utilice o que hable la palabra de Dios. Nosotros no solo estamos llamados a predicar la palabra de Dios, a hablar de parte de Dios. No estamos llamados solo a esto. Ni él tampoco lo estuvo. Dios le estaba diciendo, no solo quiero que hagas eso, sino que vivas como yo quiero que vivas. Y Dios nos dice a nosotros, yo quiero que viváis como yo quiero que viváis. A él se le dan un montón de instrucciones para las no iglesias, porque es que realmente estaban exiliados, pero los que allí pues sentían que eran hijos de Dios, ¿no? Se les daba unas directrices, unas normas, y son unas normas muy fuertes. A partir del versículo 28 hasta el final de Ezequiel, aquí había para todos. Ezequiel y Daniel, el otro profeta mayor, son de los 4 profetas mayores, los 2 que han sido exiliados a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Bueno, ese rey, ¿vale? El que manda y le dice a Daniel que se vaya al foso de los leones, ese mismo rey. Ese es el que hace el exilio. Y ¿estamos dispuestos realmente a hacer lo que Dios dice que hagamos? Luego, cuando acababa, ¿no?, de preparar el tema, lo analizaba yo en mi mente fríamente y decía, es que cuesta seguir a Dios, pero es que Dios no quiere solo que le sigamos, como hemos visto. Dios quiere que le sigamos, pero
que actuemos en la consecuencia en el momento que nosotros vivimos. Dios no nos ha permitido, y gracias a Dios, vivir un exilio. Cuando tú buscas en internet la historia antigua de los exilios, la gente acababa loca. La gente se le iba a la cabeza, como los que iban a un campo de concentración, lo mismo. Esta gente psicológicamente no quedaban bien. Pero Ezequiel supo coger el momento que Dios le estaba brindando para que su ministerio floreciera. Y cuando también veo, ¿no?, cómo Dios le dice a Ezequiel que hable. Y esto nos habla a todos. A mí me habla la primera. Decir, Dios me ha dicho, esto viene de parte de Dios, es muy, muy peligroso, a no ser que tengamos la ciencia segura de que Dios te ha dicho eso. Y esto me afecta a mí y a toda la iglesia, y a todos los hijos de Dios. A veces como que cogemos palabras, ¿no?, o cogemos costumbres de decir, Dios me dice, vamos a ver. Este hombre era muy prudente a la hora de hacer las cosas, a la hora de decir las cosas. Es un ejemplo más, ¿eh? No significa que Ezequiel sea el mejor de toda la Biblia, no. Es un ejemplo que está en la Escritura, que podemos aplicar a nuestra vida. Y sabiendo que Dios puede hacer en todo momento lo que quiera, que Dios puede usar a quien Él quiera, porque Él era un hombre de realeza. En cambio, Daniel no era de realeza. Daniel era un jovencito que Dios pues lo llama y llegó a ser profeta, ¿no? Da igual quién seamos, da igual de dónde vengamos, da igual la edad que tengamos. Esa es la palabra que el Señor había puesto en mí. Espero que lo haya podido yo explicar bien y que se haya podido entender bien. Y bueno, pues la segunda parte del estudio la va a hablar Miguel.